Buen día, este es el reporte número 2 sobre lo que es las principales aplicaciones de los diferentes tipos de biomateriales, tanto polímeros, metálicos, cerámicos y compuestos, todo esto con base a sus propiedades. Y pues en este reporte, como lo mencionamos, vamos a ver lo que son las características de cada uno de estos tipos de biomateriales, sus aplicaciones y algunas características. Como introducción, vemos que los biomateriales son materiales naturales o artificiales que son utilizados en aplicaciones médicas para reemplazar, reparar o mejorar tejidos biológicos. Se seleccionan por sus propiedades específicas, las cuales permiten interactuar de manera segura y efectiva con el cuerpo humano. Entre los principales tipos de materiales son estos que mencionamos ahorita, los poliméricos, metálicos, cerámicos y los compuestos. Cada uno de estos biomateriales tienen propiedades únicas que los hacen adecuados para diferente tipo de aplicaciones dentro del área biomédica. Primeramente, tenemos lo que son los polímeros, que son biomateriales más versátiles, que son usados en aplicaciones médicas por su capacidad de moldearse en diversas formas y su compatibilidad con los tejidos biológicos. Tienen propiedades mecánicas variables que pueden adaptarse para imitar tejidos blandos como lo es la piel o tejidos más rígidos como lo que es el hueso. Los polímeros también pueden ser biodegradables, los cuales se descomponen en el cuerpo con el tiempo. Esto los hace ideales para aplicaciones temporales como suturas o andamios para regeneración del tejido biológico. Están también lo que son los metales como el titanio, como lo es el acero inoxidable o diferentes tipos de aleaciones de cobalto cromo. Se utilizan en implantes ortopédicos y dentales, más que nada por su resistencia mecánica, durabilidad y biocompatibilidad. Estos materiales pueden soportar cargas mecánicas en el cuerpo y resistir la corrosión, que es un factor muy importante. Esto los hace ideales para aplicaciones de una larga duración. Están además lo que son los cerámicos, los biomateriales cerámicos como la hidroxiapatita o la alúmina se utilizan principalmente en aplicaciones ortopédicas y dentales debido a su alta resistencia a la compresión, dureza y pues su biocompatibilidad. Estos materiales son capaces de unirse químicamente con los tejidos óseos, promoviendo así la integración del implante con el hueso circundante. Además, están lo que son los biomateriales o materiales compuestos, los cuales estos materiales se componen de dos o más materiales con propiedades complementarias que mejoran el rendimiento entre estos. Tenemos como ejemplo los compuestos de matriz polimérica, que son reforzados con fibras cerámicas o de carbono, y estas ofrecen una combinación única de resistencia mecánica y biocompatibilidad. Estos materiales se utilizan en aplicaciones donde se requiere una alta resistencia mecánica y una adecuada integración con los tejidos circundantes. Todo esto solamente es una introducción a lo que va a ser el reporte en sí. Se va a ver diferentes tipos de características, propiedades de los materiales y pues sus principales aplicaciones. Estas investigaciones acerca de lo que son los materiales es importante ya que desarrolla de manera efectiva lo que es la salud para el ser humano y pues para los biomateriales en sí. Por lo tanto, es importante que esto se siga desarrollando, que se siga
conociendo cada una de las propiedades de los materiales para que en un futuro el huésped al que se le va a implantar algún tipo de prótesis sea la adecuada y bueno, tomando en cuenta también los riesgos de cada uno de estos tipos, pero esto se va a desarrollar a lo largo de toda la presentación. Entonces, esta sería la introducción y permite una buena visibilidad acerca de lo que se va a observar. Hola, muy buenas. Yo soy Fernando Villarreal y me corresponde hablar sobre los biomateriales del tipo metal. Este tipo de biomaterial los considero claves en el desarrollo de la medicina moderna, puesto que han sido los más utilizados para el desarrollo de implantes o dispositivos en general que mejoran la calidad de vida de millones de pacientes. Tal sea el marcapasos, el ejemplo principal de ello, que en muchos de los casos tiene que llevar componentes metálicos. Y por lo mismo, no se han usado por azares del destino. Estos materiales, aparte de ya tener un componente de ya estar así por naturaleza, tienen una serie de propiedades bastante llamativas para ese tipo de usos. El más relevante, por obvias razones, es la biocompatibilidad. Estos, más que nada logrado por los tratamientos que se les da, logra que no se libere ningún tipo de ion ni ningún material tóxico hacia el cuerpo. Esto también evita una respuesta inflamatoria de todo el tejido circundante. Esto facilita enormemente toda la fusión del material con el organismo sin que el organismo afecte el material ni viceversa. Ahora también se mencionó que estos materiales son también muy usados en prótesis craneales, de fémures, de radios, de brazo en general, de muchas partes del cuerpo, dientes también, por ejemplo, en algunos casos, ¿verdad? Este, y por lo mismo de que son metales, son capaces de soportar fuerzas de torsión y compresión y tracción también muy altas. Esos también lo hacen muy llamativos para un tipo de uso muy exigente, que es el que les damos día a día a nuestros huesos. Y por lo mismo que son muy resistentes, también ocupan ser resistentes a la corrosión. Y qué mejor material, al menos que se use a una escala, vamos a decirlo así, que el metal, para evitar la corrosión. Esto lo podemos ver también en algunos tipos de metales específicos como los aceros inoxidables, el titanio, que de hecho, hablando de esos dos, los biomateriales más comunes que se usan son el acero inoxidable, el titanio y una aleación cobalto-cromo, siendo el primero el material más común utilizado para prótesis en general: cadera, rodilla, tornillos y placas para huesos rotos, y como mencioné al principio, marcapasos. Su resistencia a la corrosión y capacidad para soportar fuerzas considera, considerables, me disculpa, lo convierte en una opción versátil. El titanio, muy ligero, muy resistente, ideal para implantes dentales que tienen que soportar la fuerza de la masticación, prótesis de cadera, rodilla y huesos en general. Particularmente el titanio es exageradamente biocompatible, reduce cualquier tipo de complicación post-operatorio que se pueda llegar a suscitar con cualquiera de los otros dos, que igual es bastante bajo, pero el titanio es particularmente más bajo. Y por su parte, el cobalto cromo es una aleación, como mencioné, muy resistente y duradera, utilizada en prótesis de cadera y rodilla, y unos un poco más específicos podrían llegar a ser las válvulas cardíacas. Su alta resistencia a la fatiga lo hizo ideal para aplicaciones que requieren cargas elevadas por un tiempo constante o cualquiera de las dos situaciones por separado. Y como ya esto estuve mencionando, las principales aplicaciones para esto son prótesis articulares, que lo más común para ello, como mencioné también al principio, es usar biomateriales metálicos. Se utilizan para reemplazar articulaciones dañadas o desgastadas, más que nada cadera, rodilla y hombro.
Y como mencioné también, el material más utilizado por excelencia es el titanio. Y luego ya, pues en segundo y tercer lugar, respectivamente, está la aleación cobalto-cromo y el acero inoxidable. También implantes dentales, como lo llegué a mencionar, tienen que soportar increíbles cargas de fuerza en la masticación. Y pues no son pruebas de estrés cortas, porque pues, tendemos a comer una muy buena parte del día, por así decirlo, y de nuestras vidas también. Eh, Esto es una aplicación de las que más podemos ver a simple vista, su uso. Prácticamente todos conocemos una persona con una prótesis dental. Y pues también, el material más usado es el titanio, y seguido por el cromo, cobalto y el acero inoxidable. Eso se integra con el hueso maxilar, proporcionando una base sólida para los dientes artificiales. También, ya que hablamos de articulaciones, ahora podemos hablar de huesos. No de huesos completamente artificiales, sino de huesos rotos. Biomateriales tales como el acero inoxidable, más que nada en este caso, y ha seguido después por el titanio, se puede usar para unir para unir los fragmentos de huesos rotos en forma de placas, tornillos o clavos. Esto pues es, también es bastante común. Y como lo mencioné al principio, también tenemos los marcapasos, que el ingrediente principal se puede decir que es el titanio y el acero inoxidable. Y junto a este vienen las válvulas cardíacas, que estos son más que nada de cobalto cromo, como mencioné. Este, pues de estas últimas puedo decir que se utilizan para reemplazar válvulas cardíacas dañadas o defectuosas. Suelen ser titanio o cobalto cromo. Y pues poco más que decir respecto a eso. La carcasa del marcapasos, como mencioné previamente, puede ser titanio. Y pues en el interior albergar el resto de componentes electrónicos que, aunque no ocupan ser biocompatibles como tal, sí se ocupa que tengan ciertas certificaciones de seguridad, pues de que si por algo llegase a pasar que se abra, no corra riesgo la vida del paciente o no pase a mayores. Otros usos, ya un poquito menos vistos, por así decirlo, pueden ser los implantes de oído, implantes cocleares, pues que también vemos ocupados piezas de metal, tanto en el aparato externo como en el interno, y obviamente en los comandos del micrófono. Fijación de ligamentos y tendones, más o menos lo mismo de como lo mencioné, utilizando clavos, placas y tornillos, se pueden llevar a fijar este tipo de estructuras. Este, Cirugía craneal, eso es algo que puedo decir que se ve en el hospital universitario. Este, Se utilizan placas de algún metal, para introducirlos en una fractura de cráneo, por así decirlo, o que tuvo un accidente X o y pues se terminó por una parte del cráneo demasiado rota que no se pudo reconstruir y queda como un hueco donde pues bueno, obviamente el cerebro queda expuesto. Se puede colocar una placa de metal, también normalmente de titanio o acero inoxidable en estos casos, para ayudar al paciente a que tenga unos mayores índices de sobrevivir. Y poco más que decir respecto a los biomateriales metálicos. Los dejo con mi compañero para ver la siguiente parte de la exposición. Muchas gracias. Los materiales cerámicos son una categoría de materiales inorgánicos principalmente compuestos de elementos metálicos y no metálicos, que se unen mediante enlaces iónicos o covalentes. Son materiales reconocidos por su dureza y resistencia a la compresión. Algunos de los biomateriales más conocidos que pueden calificarse como cerámicos son la hidroxiapatita, que es un mineral de fosfato de calcio, siendo principal componente mineral del tejido óseo. Está presente de forma natural en los dientes y es comúnmente utilizado en implantes dentales y ortopédicos. El bioglass o otros tipos de vidrios bioactivos, que son un tipo de material cerámico capaz de formar una unión con el tejido óseo,
fortaleciendo la capacidad del cuerpo para recuperar el tejido óseo. Se utiliza como injerto y en el revestimiento de implantes. La alúmina es un cerámico de alta pureza que se utiliza comúnmente en implantes debido a su resistencia a la corrosión y su capacidad para soportar cargas mecánicas. Es adecuado para implantes dentales y ortopédicos. El circonio, otro material cerámico utilizado en aplicaciones biomédicas debido a su alta resistencia mecánica y biocompatibilidad. Se utiliza en implantes dentales y ortopédicos, así como en prótesis dentales debido a su apariencia estética y durabilidad. Aquí no lo menciono, pero también está el fosfato tricálcico, que es un material cerámico biodegradable que se utiliza en aplicaciones de ingeniería en tejidos y regeneración ósea. Se descompone gradualmente en el cuerpo, permitiendo la formación de tejido, de nuevo tejido óseo. Los materiales cerámicos son una excelente opción para la creación de prótesis e implantes que requieren de un material resistente que pueda fomentar el crecimiento de tejido óseo a su alrededor. Entre otros motivos, algunas de las características que hacen que ciertos materiales cerámicos sean adecuados para el uso en la ingeniería biomédica son la biocompatibilidad, que es uno de los aspectos más importantes, ya que esto significa que al introducirlo en el cuerpo humano no va a provocar reacciones adversas y por ende no va a ser rechazado eh, cuando entra en contacto con tejidos biológicos. La hidroxiapatita y los vidrios bioactivos son un ejemplo de materiales que tienen una estructura similar a la del hueso natural, lo que facilita su integración en el tejido óseo sin causar una respuesta inmune. La resistencia mecánica, y es que muchos materiales cerámicos poseen una alta resistencia mecánica, lo que los hace adecuados para soportar cargas y tensiones en aplicaciones biomédicas. La alúmina y el circonio son ejemplos de materiales cerámicos que tienen una resistencia comparable a la del hueso natural, lo que las hace ideales para implantes ortopédicos y dentales que deban soportar cargas durante el movimiento y la masticación. La resistencia química o resistencia a la corrosión es una propiedad inherente de los materiales cerámicos, lo que los hace adecuados para entornos biológicos, que pueden ser corrosivos como el interior del cuerpo humano. Esta resistencia a la corrosión asegura que los implantes cerámicos mantengan su integridad estructural a lo largo del tiempo, reduciendo la necesidad de reemplazo y minimizando el riesgo de complicación. Añadido a esto también está que los materiales cerámicos tienden a ser químicamente estables, lo que significa que no se descomponen ni liberan productos químicos nocivos en el cuerpo. Y esta estabilidad química es crucial para garantizar la seguridad a largo plazo de los implantes y dispositivos médicos compuestos de cerámicos. Agregado ya de última característica, que es también muy importante, es la capacidad de formación de uniones biológicas, o también conocido como osteointegración. Algunos materiales cerámicos, como los vidrios reactivos y la hidroxiapatita, tienen la capacidad de formar uniones químicas con el tejido biológico circundante, promoviendo así la integración del implante con el hueso o el tejido blando, lo que es fundamental para la estabilidad y la función a largo plazo de los implantes biomédicos. Ya por último, eh, hablar un poco de los cerámicos estructurales, y es que tienen una gran importancia en el ámbito médico debido a su resistencia y dureza, cualidades deseables para las aplicaciones de soporte de carga y estructurales en diversos dispositivos médicos. Dentro de estos dispositivos, ejemplos destacados de cerámicas estructurales incluyen las superficies articulares utilizadas en las articulaciones de cadera y rodilla, como las cabezas femorales, las copas acetabulares y los cóndilos femorales, así como los implantes dentales. Además, estos materiales han sido empleados como pasajes eléctricos, estructuras de soporte internas y envolventes para dispositivos como los implantes cocleares. Pueden ser mecanizados para conseguir una mejor suavidad superficial, lo que los convierte en materiales ideales para muchas aplicaciones articulares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su elevado módulo de Young en comparación con el de los huesos los puede hacer propensos a problemas como el apantallamiento de estrés, lo que puede ser perjudicial para la curación y reparación ósea. En la práctica ortopédica, los materiales cerámicos estructurales son utilizados principalmente en aplicaciones de superficie de desgaste, como las estructuras de cadera femoral en forma de bola y acetabulares en forma de copa. De manera similar, para otras articulaciones, eh, en aplicaciones espinales, se emplean para propósitos de desgaste en implantes cervicales, así como en espaciadores para sistemas intervertebrales.
En odontología, los implantes dentales y las restauraciones articulares, como las coronas, son algunos de los ejemplos más comunes de estos materiales. Además de estas aplicaciones más conocidas, los materiales cerámicos estructurales también se utilizan en productos menos evidentes, como envolventes protectoras para electrónica implantada, partes internas estructurales para la electrónica de implantes y pasajes electrónicos para productos como marcapasos y unidades electroquirúrgicas. También se emplean comúnmente como espaciadores óseos para aplicaciones en el oído, nariz y otras zonas delicadas del cuerpo. Voy a hablar de los polímeros eh, y sus aplicaciones. Los materiales poliméricos se fundamentan en moléculas extensas con enlaces covalentes, constituidas por la unión de numerosas unidades simples conocidas como monómeros. Se puede considerar que tienen como precursores a las macromoléculas presentes en organismos del caucho, la lana y el algodón. Por otro lado, los cuatro tipos de biomoléculas o biopolímeros naturales son los ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y polisacáridos, cuyas unidades de construcción son los nucleótidos, aminoácidos, ácidos grasos y azúcares. Luego vamos a hablar principalmente de los polímeros artificiales, aunque también se haga mención de los polímeros naturales. Los monómeros sirven como las unidades fundamentales para la creación de materiales plásticos y su disposición puede generar estructuras tanto lineales como no lineales. La polimerización es un proceso crucial que implica la condensación de monómeros. Un ejemplo es la polimerización por adición, donde el eteno da origen al polieteno. Inicialmente los polímeros eran simples, como la baquelita derivada del aldehído fenólico. La homopolimerización involucra un solo monómero, mientras que la copolimerización ocurre con mezclas de dos o más monómeros. La utilidad actual de los polímeros radica en la capacidad de sintetizar para cumplir con propiedades específicas como dureza, plasticidad y densidad. Esto se logra mediante la elección del monómero y el control preciso de aspectos como el grado de polimerización, que es el que determina la longitud de las cadenas moleculares y por ende sus propiedades. Entrelazado, que crea uniones entre cadenas del mismo polímero, mejorando su dureza y punto de fusión con el polietileno. Y uniones puente, que ejemplificado por la vuelta del caucho con azufre, entre cadenas poliméricas para aumentar dureza y resistencia al desgaste, resultando en productos como la ebonita. Ahora, tipos de polímeros y copolímeros. Los polímeros se dividen según sus propiedades físicas en varios tipos. Los termoplásticos, derivados de las palabras griegas termos, que es caliente, y plásticos, que es moldeable, requieren calor para ser conformados y mantienen su forma después de enfriarse. Estos polímeros se ablandan al calentarse, funden y endurecen al solidificarse, siendo procesos reversibles que pueden repetirse. En contraste, los plásticos termoestables, como resinas epoxi y fenólicas, no pueden refundirse ya que se endurecen y degradan al calentarse. Son covalentes entre las cadenas, dificultando los movimientos de vibración y rotación. Aunque son más duros y resistentes que los plásticos, también son más frágiles y poseen mayor resistencia dimensional. Los elastómetros, como ciertos cauchos y siliconas, se alargan elásticamente bajo tensión y recuperan rápidamente su forma original al cesar la fuerza. Además, existen adhesivos poliméricos como el cianocrilato y el poliuretano que tienen la capacidad de unir temporal o permanentemente diversos materiales. Las aplicaciones de los polímeros son termoplásticos, plásticos abarcan diversas áreas. Ejemplos comunes incluyen el polieteno, que es PE, utilizado en contenedores, aislantes eléctricos, tubos, artículos para el hogar, botellas, juguetes y láminas para recubrimientos. El cloruro de polivinilo es ampliamente utilizado en tuberías, canalones, estructuras de ventanas, decoración, tapizados de muebles y coches, revestimientos de paredes, capotas de coches, cables eléctricos y suelos. El polipropileno es PP, embalajes, maletas, electrodomésticos y botellas. El poliestireno, que es PS, utilizan recubrimientos de interiores de automóviles, tejados, juguetes, aislantes térmicos, electrodomésticos, manillares y utensilios de cocina. El poliacrilonitrilo, que es PAN,
o pan se da como fibra de en jersey se gana bien. El estireno acrilonitrilo, que es SAN o SAN, está presente en espejos, componentes de automóviles, manillares, jeringuillas, utensilios de cocina. El acrilonitrilo ABS, usado en tuberías, herramientas, recubrimientos de puertas e interiores de frigoríficos, carcasas de ordenadores, teléfonos, equipos de jardinería y escudos contra interferencias electromagnéticas de radiofrecuencia. El mercacrilato que se emplea en acristalado de aviones, iluminaciones publicitarias, lunas traseras de automóviles, pantallas de seguridad, gafas protectoras, picaportes, asas, el politetrafluorotileno con eléctrica cocción se utiliza en tuberías resistentes a reactivos químicos, aislamiento de cables de temperatura, cubrimientos antiadherentes y en la famosa fibra Gore-Tex, calzado de montaña también. El policlorotrifluoretileno, que es PCTFE, similar PTF, se aplica en equipos de procesado químico, plásticas, anillos de estanqueidad y componentes eléctricos. Tenemos también al poliamidas o nylons, que tiene muy buena resistencia mecánica y también a la abrasión. El coeficiente de fricción se utiliza en telas, cojinetes no lubricados, piezas del impacto, velocímetros, limpiabrisas, es reforzado con vidrio, en aspas de motor y tapaderas de válvulas. También en embalajes, soportes de antena, aislamiento de ala, entre otros. Tenemos los policarbonatos o C, que son conocidos por su estabilidad química, impacto, ductilidad y transparencia, siendo utilizados en diversas aplicaciones como seguridad, de barco, cadenas de plástico, terminales y carcasas de computadora o para películas. El POM o POM, también llamado acetal, reemplaza piezas metálicas de zinc, aluminio y latón debido a su bajo costo y resistencia, siendo utilizado en cinturones de seguridad, manivelas de ventana, sedales de pesca, polígrafos y polímeros. Tenemos los polímeros termoestables como los poliésteres, que destacan por sus propiedades eléctricas y accesible. El comunes utilizando fibras en cordero de neumáticos también, resinas de embalse, conectores, enchufes, componentes de alto voltaje, consolas terminales, unidades electrodomésticos, sillas, ventiladores y cascos de barcos pequeños. Los poliésteres insaturados, que son reforzados con vidrio, emplean en paneles de automóviles, en prótesis también, componentes de baño y conductos con alta resistencia a corrosión. Los fenólicos, la vaquerita, descubiertos en el siglo XX, aún son y excelentes propiedades aislantes. Se aplican en interruptores eléctricos, pistas de industria automotriz, teléfonos, distribuidores de automóviles, botones, tiradores y laminadoras de maderas. Las resinas epoxi con propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, se emplean como recubrimientos protectores y decorativos, forros para latas, baterías, recubrimientos de neumáticos, encapsulamiento de materiales semiconductores y matrices para materiales compuestos como fibra de carbono. El poliuretano destaca por su buena estabilidad térmica y propiedades elásticas, utilizándose en suelos de zapatos, partes de coches, fibras y espumas. En cuanto a los elastómetros, el caucho natural, conocido como cispolisopreno, se emplea vulcanizado en neumáticos para coches, de zapatos como en compras. El caucho estireno-butadieno, que es el SBR, un polímetro sintético, es más económico en llantas de neumáticos, siendo más resistente al desgaste, aunque susceptible a disolventes orgánicos. El caucho de nitrilo, que es el NBR, otro copolímero, siendo utilizado en manguitos, mangueras y islas de producto. El caucho de policloropreno
el grupo metilo por cloro, aumentando su resistencia al sin recubrimientos de tanques químicos industriales y su química. Por otro lado, como el polímero por su temperatura, densidad y sus propiedades eléctricas, utilización de campos eléctricos, como tableros. Entonces, las aleaciones de polímeros, como bien ABC con PC, con PC, o PC con PE, o con PE, combinan distintos polímeros para producir cosas. Los polímeros, como elección es necesaria. Es esencial evitar que el polímero adhesivo se utilice a temperatura mayor que su temperatura de transición vítrea. Los con los poliureanos y epoxis requieren tiempo. El polímero puede ver los actuales como química se al bajar la temperatura y evaporación. Este disolvente primero se aplica y al evaporarse el disolvente se forma la unión. Entonces, como conclusión, puede tener los polímeros se convierten en renovables, proporcionando plataformas para la investigación y control de medicamentos, ingeniería tejidos. Bueno, vamos a proceder sobre los compuestos. Estos son los materiales sólidos que contienen dos o más materiales distintos constituyentes, casi siempre en una escala más grande que la atómica, en una escala macroscópica. Las propiedades de los materiales compuestos van a depender esencialmente de los mismos materiales que compongan a estos, y pues difieren de los otros materiales homogéneos en el sentido de que el control y la manipulación puede ser más exacta e incluso excedida en medidas también más grandes. Cuando hablamos de materiales compuestos, entendemos que vamos a encontrar una parte primordial, es decir, el elemento que va a ganar en volumen, en cantidad, en masa, es decir, la matriz del material compuesto, y vamos a encontrar, además de ello, el segundo elemento, o puede ser hasta tercero o más, que le vamos a denominar refuerzo. El refuerzo va a ser este otro aditivo en menor cantidad, casi siempre en una forma, una estructura muy específica, que vamos a ver también a continuación, que también va a otorgarle otras propiedades extras al mismo material matriz. En los biomateriales compuestos entendemos que pues son aquellos mismos materiales compuestos que les ha otorgado el fabricante la biocompatibilidad como una característica extra en la que pues al estar en contacto con el cuerpo humano, este mismo no lo rechaza ni tampoco genera algún tipo de alergia o reacción negativa hacia su recepción. Cuando hablamos de tipos de compuestos, vamos a encontrar tres tipos de materiales compuestos por los refuerzos que se están tomando, y vamos a encontrar también tres tipos de materiales compuestos por el tipo de matriz que se esté manejando. En cuanto a los materiales compuestos en base a su refuerzo, vamos a encontrar los que están reforzados con fibras, los que están reforzados con partículas y los que están reforzados con láminas. Y además de ello vamos a encontrar los que están los materiales compuestos en base a su matriz, los que son de matriz cerámica, matriz polimérica y matriz metálica. La diferencia, pues como se puede dar cuenta uno a partir del nombre, es que para identificar al material compuesto en relación a lo que se le está añadiendo, hacemos referencia a la figura en la que se está añadiendo dicho material. Es decir, hay materiales en los que se les está añadiendo la forma del compuesto en forma de fibra, otros en los que se añade en forma de partículas, e incluso los mismos de fibra se pueden dividir en dos, en fibras que se les llaman pelos de gato y otras que se llaman fibras alargadas. Y adicional a estos dos encontramos los que están reforzados por láminas. Los que están reforzados por láminas son capas una tras otra que van formando al mismo material compuesto. Mientras que sobre las matrices encontramos, ahora sí, sobre el material principal,
no la forma en la que éste tiene, sino el material o el tipo de material con el que está tomando como base. Puede ser un cerámico, puede ser un polímero o puede ser un metal. Vamos a proceder hacia los compuestos por refuerzos. Los compuestos por refuerzos son materiales que están diseñados para aumentar sus capacidades de elasticidad y de resistencia. Estas son las principales propiedades de los materiales que se buscan en el momento de crear un material compuesto. Los materiales reforzados con fibras son los materiales compuestos que están formados por fibras. A veces depende mucho de la densidad de la fibra. Unas fibras son más altas en densidad, otras son más bajas en densidad. Unas fibras parecen ser más alargadas dentro de un segmento específico de material. Por otro lado, vamos a encontrar también unas fibras de mayor o menor diámetro dentro del mismo o incrustados en material, de la matriz. Y pues vamos a encontrar una división dependiendo de las interfaces o las fases que se encuentren entre cada segmento del material que estemos manejando. Adicional a las fibras, encontramos los que están reforzados por partículas. Los compuestos de partículas consisten en unas nanopartículas, a pesar de que hayamos dicho de que ahora se maneja en cantidades macroscópicas, pues de un mismo material que están dispersadas en una matriz de un segundo material. Las partículas pueden tener cualquier tamaño, de la misma forma en la que han sido las fibras. Sin embargo, pues casi siempre vamos a encontrarlos de una forma esférica, de una forma elipsoidal, poliédrica, cubos o de alguna forma irregular. La distinción entre un material reforzado con partículas y un material reforzado con fibras se encuentra en que las unidades de las partículas están más dispersas en un segmento del material a comparación de los que están dispersados por fibras en el mismo segmento del material. Y por último, comprendemos a los materiales compuestos reforzados con láminas. Estos materiales pues están formados por diferentes capas de los materiales e incluyen al mismo tiempo, en ciertas ocasiones, pues los primeros tipos de materiales que ya he hablado. A veces incluso para mejorar la elasticidad o el modelo de Young o la resistencia tensil, se ocupa que el material que se está utilizando como refuerzo no solamente se presente en forma de fibras, sino que también al mismo tiempo se presente de forma de partículas y pues eso mejora las capacidades de dicho material. Ahora pasando a los compuestos por matriz, vamos a encontrar materiales compuestos de matriz cerámica. En este encontramos la fibra de carbono como el mejor ejemplo. Y pues aquí se combina con los refuerzos y estos mejoran muchísimo la resistencia y la tenacidad. Después encontramos los materiales compuestos de matriz polimérica. Los materiales compuestos de matriz polimérica son aquellos en los que el polímero actúa como pues la matriz que rodea y sostiene a todos los refuerzos. Y por último encontramos a los materiales compuestos de matriz metálica. Y estos compuestos son aquellos en los que la aleación metálica incluso no es solamente un tipo de metal, sino que, por ejemplo, el acero, que es una combinación de hierro con carbono, son aquellos los que pues, se utilizan como la matriz. Y además de estos dos elementos, vamos a encontrar un tercero o un compuesto que parte de otros dos elementos más y asimismo obtenemos un material compuesto a partir de 4 elementos o incluso más y así mejora la resistencia y sostiene pues a los refuerzos. Vamos a hablar tantito sobre los ejemplos de los biomateriales compuestos. Y como pueden ver en estas imágenes, aquí hay un ejemplo un poco más explícito de cómo se ve un segmento, una pequeña unidad del material compuesto que estamos analizando, en donde podemos visualizar por una primera instancia las fibras continuas, que son estas de aquí, las fibras o las hojas laminadas, que son el segundo tipo de refuerzo que vimos, las partículas y las fibras cortas o pelos de gato. Entre los materiales compuestos que la industria ha estado desarrollando para clasificarlo como biomateriales, hemos encontrado, pues por mencionar alguno que otro ejemplo, como los mismos que mis compañeros han podido explicar en las previas dispositivas de esta presentación, son las cerámicas reforzadas con fibras, los polímeros reforzados con fibras,
los metales y aleaciones compuestas, hidrogeles reforzados y materiales compuestos bioactivos. Al mismo tiempo, cabe mencionar la importancia de mencionar el mejor ejemplo de un material compuesto, que es el mismo hueso. El hueso posee, para empezar, una porosidad. En esta porosidad nosotros vamos a encontrar un ejemplo de tipo de refuerzo por partículas en la que hace una combinación del calcio y de la hidroxapatita. Entonces, en este sentido, vamos a encontrar que su resistencia tensil es muchísimo mayor a la que otros compuestos orgánicos uno puede encontrar en la naturaleza y de otros ejemplos. Y esto es todo por los elementos o los biomateriales que son compuestos, y es hasta aquí donde terminamos nuestra presentación. Como conclusión, llegamos a que los biomateriales juegan un papel muy importante y fundamental en el campo de la medicina y de la biomédica también. Estas ofrecen soluciones innovadoras para una gran variedad de aplicaciones clínicas y terapéuticas. Los biomateriales son, como dijimos, importantes para mejorar la calidad de vida de las personas al momento de que proporcionamos soluciones seguras, efectivas, para una variedad de problemas. Como lo vimos, cada tipo de biomaterial, ya sea un polímero, sea un metal, un cerámico o un compuesto, cada una de estas ofrece propiedades únicas al momento de la aplicación, que cada una de estas las hacen adecuadas para diferentes usos y aplicaciones en la medicina. Como lo hemos visto, los polímeros son más versátiles, se pueden adaptar para imitar una amplia gama de tejidos biológicos, lo que las hace ideales para aplicaciones lo que son temporales como suturas o andamios o para regeneración de tejidos. Los metales, pues por su parte ofrecen una resistencia mecánica y durabilidad, siendo ideales pues para implantes de larga duración como los ortopédicos. También tenemos los materiales cerámicos, que tienen una alta resistencia a la compresión, pueden unirse químicamente con tejidos óseos, favorecen la integración del hueso circundante y pues diferentes aplicaciones que vimos a lo largo de la presentación. Y pues por último los compuestos, que combinan propiedades como resistencia mecánica, biocompatibilidad. Esto los hace útiles en aplicaciones de alta resistencia y pues una buena integración con tejidos circundantes biológicos, como lo hemos visto a lo largo de estos reportes. La biocompatibilidad, la resistencia mecánica, durabilidad, capacidad para interactuar con un entorno biológico convierten a los biomateriales en herramientas muy valiosas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y esto beneficia mucho la medicina, ya que incrementa la atención al, al paciente. Sin embargo, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que es muy importante realizar evaluaciones exhaustivas de lo que es la biocompatibilidad y la seguridad de estos materiales antes de implementarse en el tejido humano, en el huésped, así como la continua investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para pues abordar desafíos que se puedan presentar en el futuro y que sea más fácil por toda esta investigación de lo que son los tipos de biomateriales. La selección de cada biomaterial según sus propiedades específicas requeridas para cada aplicación es fundamental, como lo dijimos, para la mejora de la calidad de vida. Concluimos en general que la calidad de vida o el desarrollo de una mejora en la calidad de vida es fundamental en este tipo de casos. Y pues en última instancia la investigación y la innovación en biomateriales
continuará desempeñando un avance muy importante en la medicina moderna y además en la biomédica también, tanto en el tratamiento de enfermedades y lesiones humanas. Y esto sería todo. Muchas gracias por ver la presentación.